Por ejemplo, de Fritz Perls se tomó los aspectos tanto terapéuticos, hay toda una parte en la PNL que tiene que ver con buscar herramientas, como decías tú muy bien, de facilitar cambios. Se modeló su trabajo con la silla vacía, o también se llama la silla caliente, que es un trabajo muy bueno de integración de aspectos opuestos. Perls definía la neurosis como dos partes que están en contradicción y que hace falta algo así como una negociación, tipo la cabeza te pide una cosa y el cuerpo te pide otra, con lo cual hay una disociación. Entonces, poner de acuerdo esas dos partes de forma que empiezan a negociar entre ellas y llegan a un acuerdo. Y sería cuando las personas juntamos, integramos las diversas partes, eso forma parte también de la filosofía de la Gestalt, las personas nos vamos sintiendo cada vez mejor, porque nos sentimos más integradas, más armónicas, más enteras. Mientras que si hay diversos aspectos que tiran en lugares diferentes, nos vamos sintiendo más tironeadas. Y de alguna manera podríamos decir la neurosis como esos tironeos internos. Una parte quiere una cosa y otra parte quiere otra. La típica y tópica. Hay una parte que quiere al gimnasio, ¿no? ¿Suena eso? Y adelgazar, y hacer ejercicio, estar en forma, y hay otro aspecto que dice, no, mejor me quedo en casa en el sofá mirando la tele. Entonces son como dos aspectos que, digamos, no están armonizados. Bueno, por lo tanto, la PNL tiene mucha metodología modelada de cambio y lo más interesante también es el modelaje de las actitudes. Es decir, el mismo Bandler decía que la PNL es el trabajo con una actitud determinada y que deja tras de sí una estela de técnicas. Es decir, que aprendemos actitud y técnica, las dos cosas a la vez, que eso produce realmente cambios profundos y duraderos. Entonces, para ello, os voy a explicar un poquito, para empezar, qué significa esto de PNL. Porque claro, programación neurolingüística, bueno, ¿y esto qué significa? Vamos a ver, programación. Cuando hablamos de programación, claro, quizá este es un lenguaje informático, sabéis que un programa nos sirve para procesar información. Entonces, en nuestro cerebro también tenemos una serie de programas que nos orientan y nos dirigen a un determinado tipo de información, gestionan la información. Por ejemplo, un típico programa que tenemos todos y que os sonará conocido son las creencias, las interpretaciones. Todos tenemos un mapa del mundo que está lleno de creencias. Imagino que estáis aquí porque habéis creído en un lugar u otro que valía la pena asistir a esta conferencia. Por lo tanto, esa creencia ha dirigido vuestra conducta y hace que estéis aquí. Y las creencias, así como en grandes paquetes, las podíamos dividir en dos grandes tipos. ¿Os suena? ¿Qué grandes tipos serían? ¿Creencias de qué tipo? Si ponemos un gran paquete, ¿serían creencias? Limitantes. Es decir, las creencias, no puedo, no sé, esto no es para mí, no lo conseguiré. ¿Os suena eso? Quien más, quien menos, en nuestro mapa del mundo tenemos creencias limitadoras que están ahí. Producto, fijaros bien, la palabra programación viene producto de nuestros aprendizajes. Los aprendizajes de toda nuestra biografía e incluso de antes de nacer de nosotros, nuestros padres, ya nos llegan aprendizajes de nuestros antecesores, los abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Ve a saber tú de dónde vienen según qué creencias que todavía tenemos nosotros dentro. Y después, si están las creencias limitadoras por aquí, por el otro lado estarán las creencias posibilitadoras, claro. Sí que puedo, soy capaz, me lo merezco, tengo derecho. ¿Os suena eso también? Y fijaros que hace mucha diferencia que frente a una situación determinada tú creas sí puedo o que creas no puedo. Mismo frente al piano de ejemplo. Es decir, no puedo tocar el piano, es imposible. Incluso hay gente que dice, no soy persona si hago eso. ¿Lo habéis oído alguna vez? Siempre me ha sorprendido esa creencia de no soy persona si hago tal cosa, pero hay gente que lo piensa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con ese programita nos podemos limitar la vida.
Mientras que si uno piensa, sí puedo, soy capaz, me lo merezco, lo conseguiré, la cosa se pone mucho más fácil. Y simplemente es una forma de pensar las cosas. Por lo tanto, uno de los programas tiene que ver con las creencias, que es un estudio muy interesante que se hace en la PNL. Estudiamos no solo cómo se generaron, sería lo que llamamos detección de creencias, porque claro, las creencias habitualmente están un poco por debajo de la consciencia, entonces se trata de sacarlas a la luz y cuando las tenemos detectadas, identificadas, ahí viene lo más interesante que es el cambio de creencias. Entonces simplemente se trata de pasar las limitadoras a posibilitadoras. ¿Cómo se hace? La PNL tiene mucho modelaje en cambio de creencias. Yo conozco varias metodologías de cambio y os puedo decir que es la metodología que más formas diferentes tiene de cambiar creencias. Se puede hacer a nivel lingüístico. Hay toda una serie de preguntas, en coaching se llaman preguntas poderosas, que van directamente al cambio de la interpretación. Se puede hacer también con línea del tiempo. Hay toda una metodología muy rica en PNL que tiene que ver con hacer como una regresión, algo así, a buscar el origen, dónde empezamos a creer eso. ¿Y dónde creéis que las creencias limitadoras se improntan más fácilmente? ¿En qué época de la vida? En la niñez, en la infancia. En los escenarios infantiles, ahí es cuando nuestras redes neuronales hacen más conexiones y cuando sacamos muchísimos aprendizajes y no todos son posibilitadores. Por lo tanto, hay que ir para atrás de alguna manera, para atrás, buscar la escena originaria y allí hacer una reparación y cambiar la creencia limitadora por posibilitadora y traerla otra vez al presente y proyectarla hacia el futuro. Se trata ni más ni menos que en esa situación limitadora del pasado poder ver que habían más opciones, solo que uno en aquel momento no las percibió. Y eso hace que nos enriquezcamos y que podamos cambiar la creencia. Otra forma es con submodalidades, y las creencias están organizadas en imágenes, en sonidos, en sensaciones, y hay todo un cambio muy interesante para cambiar creencias también. Y después lo tenemos también con anclajes. El anclaje es una técnica que se utiliza mucho en PNL para cambiar creencias. En fin, hay al menos 4 metodologías diferentes para cambiar creencias. Vosotros ponéis una creencia limitadora aquí y no os vais con la misma casa. Ahora no lo haremos por cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque una creencia, fijaros bien, no es una realidad. La misma palabra lo dice. Una creencia es que yo creo. Una creencia es una hipótesis sobre algo. Y como es una hipótesis, uno la puede cambiar por otra hipótesis. ¿Sí? Bien, este es uno de los programitas que tenemos. Tenemos más, Por ejemplo, otro programa son las palabras en sí. Cada palabra es un programita. Es un programita. Es decir, fijaros bien el ejercicio que vamos a hacer. Si os digo una palabra, que todos conocéis, y observar qué pasa dentro. Yo os digo la palabra. ¿Preparados? ¿Sí? ¿Preparados? África. África. ¿Qué has pensado? Hambre. ¿Y tú qué has pensado? Sabana. Sabana. ¿Y tú qué has pensado? Con África. Alegría. ¿Y tú? Sabana también. Yo la forma. Tú la forma del mapa de África. Fijaros bien, La palabra es la misma para todos, pero en cada persona le resuenan cosas diferentes. Incluso los dos que habéis dicho sabana, si la tuvierais que dibujar, seguramente no sería el mismo dibujo, porque cada persona reaccionamos diferente a la misma palabra. Claro, cada palabra es un programita y constantemente estamos utilizando palabras y creemos inocentemente de que el significado que yo le doy a esa palabra es el mismo que le da al oyente. Y ese es uno de los grandes errores en comunicación. Y en PNL vamos con mucho cuidado y con mucha precisión a la hora de comunicarnos a nivel lingüístico. ¿Qué palabras estamos utilizando? Y aseguremos bien que se entiende bien la interpretación, se entiende bien el significado. Porque si no,
las palabras, las personas podemos entender cosas diferentes. Ya os he dicho algo sencillo, África. Pero si os digo amor, economía, libertad, familia, aquí nos podemos liar. ¿Cuántas y cuántas parejas sufren por el hecho que cada uno de los miembros interpreta el amor de una manera diferente? ¿O no os ha pasado eso en la vida? Uno se siente querido de una manera y la otra se siente querida de la otra, ¿o no? Y entonces esto o se habla y se negocia o puede dar lugar a grandes líos y a grandes problemas. Algo tan sencillo como eso, porque las palabras, y este es el aspecto neurolingüístico, la palabra, que es un aspecto lingüístico, genera experiencia dentro de nuestras redes neuronales. Por lo tanto, este es uno de los puntos básicos también de la PNL, estudiar con mucho detalle el lenguaje y sus consecuencias. Es decir, el lenguaje no es una cosa neutra, es un arma de doble filo. Se puede hacer mucho bien y mucho daño con el lenguaje. Por lo tanto, es importante saberlo manejar bien, solo por el hecho de que nos va a servir mucho en la vida y nos va a ayudar a mejorar mucho las relaciones significativas con las personas y con las no significativas también, pero sobre todo con las personas significativas que son con las que nos interesan.